esta formación de predicadores. Todos en este momento sabemos y nos damos cuenta y somos conscientes, ¿verdad?, de que tanta tecnología nosotros tenemos para comunicarnos, más en este tiempo de pandemia, que estuvimos confinados por tanto tiempo, ¿verdad? Que la tecnología pues fue algo muy importante para nosotros poder continuar nuestra comunicación, ya fuera del trabajo, de la escuela, con los médicos. Fue la parte fundamental, ¿verdad? Para poder nosotros sobrevivir en este tiempo de confinamiento. Pero a pesar de que tenemos toda esa tecnología, todo lo que da, ¿verdad? El Zoom, las videollamadas, la internet, todo, a pesar de que nosotros tenemos todo eso a la mano, a veces sentimos como que hay un problema, ¿verdad? Como que no hay una buena comunicación. Y sabemos que no son las antenas, no es la internet, no es el teléfono. Sabemos que es eso, o sea que falta algo, nos hace falta algo. Simplemente cuando yo tuve una cita con el doctor por videollamada, pues imagínense cómo me sentí. ¿Cómo me sentí en ese momento? Pues sí, muy bueno, me estaba mirando todo, me estaban viendo, pero faltaba algo que no se puede, no se puede llenar. Y muchas veces nosotros no lo podemos, pues no sabemos ni qué es, ¿verdad? Porque no se trata nada más de comunicar algo, de dar alguna información, de decir algo. No se trata nada más de eso, sino que se trata de comunicar, de esa parte de la comunicación que nosotros sabemos que se nos entendió, ¿verdad? Que pudimos, o que nosotros pudimos entender, que nos quedamos satisfechos en esa comunicación. Entonces, no es nada más, aunque tengamos lo más novedoso de la tecnología, lo último de la tecnología, no es nada más comunicar algo, sino cómo nosotros vamos a comunicarse, ¿verdad? Entonces, ese es el reto, hermanos. Ese es a lo que estamos siendo llamados, a comunicarnos, a saber comunicarnos, ya sea por medio de la tecnología o de una forma presencial. Es que nosotros debemos de aprender a comunicarnos. Y a comunicarnos en todas las áreas, ya sea en lo personal, a nivel comunitario, social, religioso, de trabajo, político, en todas las áreas. Entonces, el problema no son los medios de comunicación. Y nosotros lo podemos vivir todos los días. No son los medios de comunicación, sino que son los comunicadores, los que hablan con nosotros. Entonces, eso es lo que se está buscando en esta formación, que nosotros aprendamos a comunicarnos con la palabra de Dios. Que nosotros llevemos la buena nueva a los demás, pero como buenos comunicadores. No nomás para ir a llenar el horario, no.
Entonces, eso es lo que se está buscando aquí. Aprender cómo ser buenos comunicadores. Y nos dice aquí que el gran comunicador, ¿verdad? El más grande comunicador que hemos tenido nosotros, nos dice que se comunicó a sí mismo y se expuso ante los demás y llegó a decir, aprendan de mí. Entonces aquí, en Mateo 11, 28, 30, nos está dando ya la pauta. Nos está indicando cómo nosotros vamos a ser esos buenos comunicadores. Porque vamos a aprender de quién. Vamos a aprender de Jesús, el más grande comunicador, que se comunicó a sí mismo. Cuando él comunicaba, nos dice que sus palabras iban de acuerdo con sus acciones. Y eso es a lo que nosotros vamos a aprender, a que todo lo que nosotros comuniquemos estén avalados por nuestros hechos. Que yo no esté haciendo una cosa aquí y esté diciendo otra cosa por allá. Es un compromiso grande, hermanos. Es algo grande a lo que estamos siendo llamados. Entonces nos dice que cuando Jesús comunicaba y sus palabras eran de acuerdo a sus acciones, de ahí salía la autoridad de él, de esa acción. En otras palabras, si nosotros nuestros hechos no van de acuerdo a lo que estamos comunicando, no tenemos autoridad. Y aparte que de ahí, que salía de su autoridad, también salía la parte más grande, la superioridad de las enseñanzas, de las enseñanzas de Jesús a lo que estaban enseñando los fariseos. Entonces, esta parte es la que nosotros debemos de tener muy presentes. Sí tenemos un problema de comunicación, sí vamos a buscar el comunicarnos bien, pero imitando a Jesús. Porque se nos está diciendo, aprendan de mí, que soy manso. Lean la cita bíblica completa y la tienen, Mateo 11 a 28, 30. Si nosotros vamos de acuerdo con esta enseñanza, entonces todo va a ser más fácil para nosotros. Vamos a poder hablar con autoridad. Y las enseñanzas de ustedes van a ser superiores a las que a los que se las dieron quizás. Pero tenemos que tener este principio. En este ejemplo que nos dan de Jesús, tenemos el programa resumido de la comunicación, la síntesis de la comunicación. Y nos dice que la palabra explica el acontecimiento, ¿ok? Estamos hablando de cómo lo hacía Jesús. La palabra explica el acontecimiento y el hecho, o sea, lo que hago, manifiesta la eficacia de la palabra. Van unidas una cosa con la otra. Lo que hago, mis hechos, con lo que estoy diciendo. Entonces, unir los hechos a palabras y expresar una palabra que a su vez
sea un acontecimiento. Ese es el síntesis. Que yo estoy haciendo esto y estoy comunicando lo mismo, y lo que va a pasar, lo que me están oyendo, ahí va a pasar algo. Ahí va a resultar algo, que es lo que viene siendo el acontecimiento. Entonces, cuando anunciamos nosotros cuando nosotros anunciamos la buena noticia, tiene que acontecer algo en la historia de los que nos oyen. Que lo sucedido se vuelva palabra en la historia. Un ejemplo que yo les puedo dar es cuando nosotros escuchamos una predicación, escuchamos algo en un retiro, estamos escuchando la palabra. El que nos está dando la palabra está, quizás lo conozcamos y sabemos que el hecho va unido con la palabra, pero algo sucede en nosotros, algo cambia en nosotros. Entonces ya nosotros, esto que cambia, ya se vuelve palabra en la historia. ¿Por qué? Porque nosotros lo testimoniamos, porque nosotros damos ese testimonio. En el caso mío, cuando yo recibí la palabra, yo les puedo decir aquí, yo me enamoré de Jesús. Entonces la palabra en mí se hizo historia porque yo puedo dar ese testimonio. Y de verdad, hermanos, cuando yo lo doy, yo tiemblo de emoción, de gozo. Porque mi vida no era no era como para dar testimonio en ese tiempo. Entonces, la buena noticia tiene que cambiar la historia de quienes nos oyen. Y esa es la responsabilidad de nosotros. Ese es el trabajo que nosotros o ustedes como predicadores les va a corresponder. Y cuando pase el tiempo, cuando pasen los años y que se encuentren las ovejitas y que les digan, yo por la palabra que usted me dio, mi vida cambió, como yo lo comparto. Yo lo comparto. El ejemplo de mis hermanos, la perseverancia de mis hermanos, el no dejarme, cambió mi vida. La palabra cambió mi vida, se hizo historia porque yo puedo dar ese testimonio. Entonces lo mismo es lo que ustedes van a buscar cuando los oigan. Aprender a predicar no es solo una técnica de oratoria. Es parte de, pero no es todo. Es seguir las huellas del misterio de la encarnación que viene siendo Jesús. Entonces es seguir las huellas del misterio de la encarnación en que la palabra se hizo un acontecimiento que cambió la historia del ser humano. Entonces estas dos partes se unen de una manera invisible y hacen historia. Imitar al más grande comunicador de la historia, que es Jesús. Que sabemos que Jesús no solo es tema de predicación de cada uno de nosotros y de millones, ¿verdad? Sino que el imitar al más grande comunicador llevó a muchos hermanos, a muchos mártires a dar la vida por él,
Y nada más vayamos a los santos. Toda esa parte ustedes la tienen que conocer para que se den cuenta de que hubo muchos mártires que una vez que creyeron en Jesús, una vez que se convirtieron, dieron la vida por él. Entonces, en esta formación, aquí están los puntitos que vamos a ver. En el capítulo 1 y 2 vamos a nosotros a llegar a ser conscientes del llamado a predicar que Jesús nos ha confiado. Porque nos ha confiado eso y es una responsabilidad muy grande. Entonces, esto lo vamos a ver en el capítulo 1 y 2. En el 3 vamos a ver que es necesario que nosotros aprendamos a descubrir el mensaje de Dios de diferentes maneras, de diferentes modos en que se manifieste ese mensaje. En el capítulo 4 vamos a mirar que la Sagrada Escritura es la fuente principal del predicador. Pero el mar de la revelación es tan grande que hay que encontrar esas pistas donde nosotros reunamos la riqueza para nuestra predicación. Entonces aquí ya cuando ustedes vayan pensando, no se queden nomás con mis palabras, vayan pensando cuando nos habla de la revelación, pues nos está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y una vez que ya nosotros hayamos encontrado el mensaje, hay que saberlo desmenuzar y hay que saberlo profundizar. En el capítulo 5 vamos a analizar el texto a través de varios métodos prácticos. Vamos a ir a profundizar, ¿verdad? A buscar ese mensaje. Pero ya en el capítulo 6 nos dice, antes de predicar es necesario clasificar el mensaje. Clasificarlo, ponerlo en orden. ¿Para qué? Para saberlo dirigir de acuerdo a las necesidades de la comunidad a donde yo voy a dar ese mensaje. De eso nos habla el capítulo 6. Que el conocer la necesidad de la comunidad donde yo voy a dar el mensaje, pues es un punto fundamental, que son las diferentes partes de una predicación. Eso ya nos lleva al capítulo 7. El capítulo 8 nos dice que es necesaria una pauta sobre los aspectos más prácticos de cómo hablar en público. También nos va a hablar de eso, de cómo nosotros debemos presentarnos, cómo nosotros nos debemos de conducir ante el público para hablarle de la palabra de Dios. Y ya por último, el capítulo 9 nos dice que unos textos bíblicos delinean o nos van a dar claramente la parte espiritual de un predicador. El tema número 9 es hermoso, porque nos va en forma espiritual, pues nos va a llevar nos va a delinear, nos va a marcar la parte espiritual para cada predicador. Así, de esta manera es lo que vamos a tener, aclarando que sin la práctica y sin experimentar lo que nosotros vamos a mirar en todo ese capítulo, pues no nos va a servir de nada. Esto quiere decir que nosotros debemos de tener la práctica, practicar, aunque sea solos. En un cuaderno, hacer apuntes, ir formando conforme vayan ustedes teniendo esta formación, pues ir haciendo notas
a como el Espíritu Santo les va a ir aclarando. Entonces la práctica es muy importante. Sin este aspecto práctico de la predicación, este libro se nos va a reducir a una teoría, o sea, una información, ¿verdad? Que jamás va a cambiar nada en la predicación de nosotros. Y nos dice aquí que el no tener la práctica, pues sería como intentar aprender a nadar en un curso por correspondencia. Entonces, es necesario la práctica. Es necesario que nosotros, conforme vayamos teniendo cada capítulo de esta formación, es necesario que nosotros vayamos haciendo notas, vayamos figurando cómo va a ir el mensaje, que si nos toca profundizar, que si nos toca buscar el mensaje, hay que hacerlo, práctica. Hasta que lleguemos al final, donde ya nos van a decir cómo se organiza el mensaje. Para cuando lleguemos ahí, pues ya debemos de ir más o menos con la idea, ¿verdad? Y no olvidarnos del principio, ¿verdad? Del principio que nos da aquí, que nos dice, a predicar se aprende predicando. Y así como muchas cosas de nuestra vida, si no las hacemos, pues no aprendemos, ¿verdad? Cuando yo quería aprender a manejar, yo le decía a mi esposo, enséñame a manejar. Y luego me decía él, mañana. Y ese mañana nunca se llegó. Entonces un día yo nomás agarré el carro y por los callejones ahí cerca de mi casa, por ahí aprendí a manejar. Y cuando ya supe manejar, entendí que no puedes enseñar a nadie a manejar. No puedes, porque pues para el principio pues tienes que darle el carro, ¿verdad? Entonces es igual aquí, a predicar se aprende predicando. Y terminamos la introducción con 2 de Timoteo 2:9. La palabra de Dios no está encadenada. Eso quiere decir que vayamos a dar la nueva hasta los confines de la tierra, hasta donde podamos, hasta donde nos lleven, ¿verdad? Entonces, esta es la pequeña introducción. Vamos a ya continuar con lo que es el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento. Una pregunta acerca de la introducción. Ok, muy bien. Hermanita, no sé si esta pregunta aplique. ¿Cuántas semanas son? ¿Cuántas sesiones? Entonces, curso de predicadores, tema 1, y este tema se llama El Predicador. Y vamos a empezar con Apolo, Hechos 18, 24, 28. Y Hechos nos habla de Apolo. Dice que Apolo era un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente. Escuchen bien, vean la imagen. Originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Efeso. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor del Espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, eso era todo lo que Apolo conocía. Pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle, Aquila y Priscila le tomaron consigo y les pusieron más exactamente el camino. O sea, lo escucharon, lo llamaron y le dijeron, mira, aquí te está fallando, esto no está bien, tienes que hacer esto y el otro, ¿no? Entonces lo corrigieron. Queriendo Apolo pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran.
una vez allí, fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Hechos 18, 27, 28. Entonces, hermanos, aquí cómo era Apolo. ¿Cuáles eran las actitudes de Apolo en esta predicación que él tenía? No sé, alguien puede abrir el micrófono y puede decirme. Pues era valiente. Era valiente. Elocuente. Muy elocuente. Era un hombre instruido. Era muy instruido, muy instruido. Una capacidad de expresión también. Tenía una gran capacidad de expresión. ¿Qué más le podemos encontrar? Tenía mucho fervor al espíritu. Ok, tenía con fervor de espíritu. Ok, muy bien. Era conocedor de las escrituras. Ok, muy bien. Conocía las escrituras. Conocía las escrituras, pero ¿hasta dónde? ¿O qué es lo que él tenía? Bueno, hasta conocía el bautismo de Juan. Conocía el bautismo de Juan. Muy bien, Blanquita. Enseñaba con esmero acerca de Jesús. Era muy esmerado, ¿verdad? Se dedicaba. Pero tenía facilidad. A ver, vamos a ir por partes, ok, vamos a ir por partes. Pero leyendo la escritura, nosotros nos damos cuenta que cuando Aquila y Priscila le escucharon, algo ahí no estaba bien, ¿verdad? Porque dice la escritura que lo llamaron, le dijo, hey, ven para acá. Y le expusieron, o sea, le enseñaron más exactamente el camino. O sea, le indicaron, le dijeron cómo. Entonces, ahí, la siguiente pregunta, ¿cuál fue la actitud de Apolo? Fue muy humilde y aceptó que las enseñanzas de otras personas, a pesar de que a pesar de que él ya sabía, pero él fue muy humilde y se quedó como callado escuchando lo que le decían. Amén. Ok. Esa humildad fue la que también lo llevó a aprender más y a poder aportar más a la gente, a la comunidad. Ok, muy bien. Accedió a la proposición que le hizo este matrimonio. O sea, mostró humildad. Mostró humildad. La corrección fraterna y la instrucción. Muy bien, escuchó humildad y miren la imagen. Y pidió la gracia del Espíritu. Ok, muy bien, vamos a decir que Apolo fue humilde, pero escuchó, puso atención. Fíjense la gran enseñanza que hay aquí, porque muchas veces nosotros podemos tomar esa actitud de que nosotros nos creemos predicadores porque hemos dado un tema por aquí, otro por allá y que nos llaman de diferentes partes. Entonces, cuando alguien nos corrige, nosotros podemos caer en el error de no tener esa humildad y escuchar como escuchó Apolo. Entonces,
historia de Apolo nos enseña que para ser predicador no basta la buena voluntad, no basta los dotes oratorias, nos dice aquí, o sea, no basta que yo quiera, que sepa hablar bien, que conozca las escrituras, no basta el conocimiento de las escrituras, no basta las técnicas tampoco, o el fervor, ¿no? Porque nos dice la palabra que Apolo con fervor de espíritu, o sea, con ganas, ¿no? Bien parado. Yo cuando leí la cita bíblica, me lo imaginaba como bien parado, que no sé, bien planchadito ahí, bien puesto, ¿verdad? Pero algo le faltaba, porque como Priscila y Aquila lo llaman y lo enseñan, le dicen cómo, y él tuvo esa humildad. Entonces la enseñanza aquí es que cuando nosotros estemos en la predicación, si alguien nos corrige, se nos está invitando a ser humildes. A ser humildes y escuchar para beneficio de nosotros. Entonces, esa actitud de humildad va a contribuir a nuestra predicación. Entonces, mis hermanos, en esta formación vamos a encontrar vamos a encontrar a Aquila y vamos a encontrar a Priscila, que nos van a capacitar para cumplir nosotros esa labor de una manera mejor, ¿verdad? De una manera correcta. Pero no se les olvide, hay que tener humildad de escuchar, de atender, de aceptar, porque muchas veces estamos en unos errores garrafales y nos los están haciendo ver y nosotros no escuchamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es escuchar. Primero, receptor, escuchar, recibir, para que luego nosotros vayamos a transmitir, para que sea gran bendición para nuestro ministerio, nos decía, así como Apolo. Nos dice Hebreos 1:2, nos dice que de muchas veces y de muchos modos habló Dios al mundo en el pasado, a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Entonces, eso es de las muchas maneras, de los muchos modos que Dios nos ha hablado, nosotros nos debe de llevar a ser primero receptores, a escuchar, a recibir. Todo predicador, todo hermano que tenga el llamado a la predicación debe de tener una antena que esté recibiendo constantemente y que oiga la voz del Señor. Todo predicador debe de tener unos oídos especiales para escuchar el mensaje. Esto de oídos especiales lo hemos visto en otras clases como oídos espirituales, que se consiguen o se llega a ello a través de la oración. Entonces, todo predicador debe de buscar o debe de recuperar esos oídos especiales, porque debe de transmitir el mensaje original, como el Señor como el mensaje que estamos nosotros escuchando en esa unión que tenemos con el Señor.
Todo predicador debe de descubrir el mensaje en el silencio del corazón, o sea, en la oración, en la contemplación, para ser sensibles a la voz del Espíritu, del Espíritu Santo, que nosotros sabemos que sopla como Él quiere, a quien Él quiere. Eso ya lo sabemos. Todo predicador debe de estar abierto a las manifestaciones divinas, o sea, dispuesto a recibir. Y esas manifestaciones van a ser transmitidas por los medios menos pensados. Nosotros no lo sabemos. Puede ser la palabra de Dios, la palabra del hermano, alguna situación. A mí, yo me fijaba mucho en el padre Abraham, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Él cuando iba a predicar, cuando iba a dar un tema, compartir un tema, él entraba y miraba. Y luego, ¿cuál era la sorpresa? Que en su predicación incluía todo lo que él miraba, con ejemplos, con situaciones. Entonces, eso es parte de la enseñanza del predicador. De estar abiertos a esas manifestaciones que no sabemos por dónde nos van a llegar. Y aquí entre paréntesis nos pone que puede ser la creación, la historia, los signos de los tiempos, medios por los cuales nos habla Dios. Y tenemos aquí el ejemplo de Salomón. Todos sabemos de Salomón, que nos dice que es el sabio de la antigüedad. A él se le atribuyen los proverbios. Todos hemos leído la palabra, Proverbios, el libro de Proverbios, sabiduría. Entonces, sabemos, y si no lo hemos leído, vamos a empezar a leerlo. Primera de Reyes está en el libro de Proverbios y sabiduría, ¿no? Entonces, sabemos que él fue un hombre sabio y que estuvo atento al escuchar al Señor. Y en Primera de Reyes, pues nos dice, ¿no? Dame Dios, oh Dios, un corazón que escuche, corazón que sienta, un corazón que vibre. Entonces, si a Salomón le dio esta sabiduría tan grande, pues es para nosotros también, hermanos. Y es algo que cada predicador debe de buscar. Muchos de los predicadores, y no es con el afán de criticar ni nada de eso, no, son cosas que son así y las debemos de aprender. Debemos de estar conscientes. El puntito es hablar con Dios más que hablar de Dios. Hablar con Dios más que hablar de Dios. Entonces, muchos de nosotros como proclamadores de la palabra, como predicadores, muchas veces hablamos mucho y no decimos nada. Y cada uno de nosotros debemos de tener alguna experiencia con eso. Entonces, hablan mucho de Dios, pero pocos hablan con Dios. Y aquí la realidad es de que no podemos hablar de Dios sin antes no hemos hablado con Él primero. ¿Y cuál es la razón? Pues cómo nosotros vamos cómo yo voy a convencer al hermano del amor tan grande que tiene mi Dios si yo no estoy convencida de eso. Entonces, primero yo tengo que experimentar, tengo que vivir, tengo que sentir ese amor
para yo poderlo transmitir a los hermanos. Porque, hermanos, la predicación no son como comerciales de televisión. No son como comerciales de ningún tipo. Que estos comerciales tratan de vender un producto, ¿no? Nosotros no vamos a vender ese mensaje. Porque se trata de comunicar un testimonio. ¿Qué viene siendo un testimonio? Es algo que yo ya viví, que yo ya experimenté con toda libertad, con todo atrevimiento, yo lo puedo comunicar. Porque es una experiencia ya vivida. El ejemplo que nos da aquí dice que los discípulos de Maús, Cleofás y su compañero camino a casa, anunciaban un triste mensaje de la muerte de Jesús. Esa parte la tenemos en Lucas 24, del 13 al 35, para que ustedes la lean ahí. Estos discípulos pues iban ya de regreso a camino de Emaús, ¿no? Después de que el Señor pues ya lo habían enterrado, ya lo habían puesto en la cueva, ¿verdad? Ellos iban tristes porque el Señor ya no estaba con ellos. Ya no estaba ahí. Habían vivido esa experiencia, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un día, estas mujeres, y todos debemos de conocer este pasaje de la Biblia, que fueron a la tumba y que no lo encontraron, y luego ellas se regresaron y empezaron a decirle a todo el mundo que el Señor ya no estaba ahí. Entonces, eso es lo que ellos escucharon, pero ellos no lo vieron. Ellos no lo vivieron, no lo experimentaron. Y esa era la tristeza, ¿no? Que iban repitiendo en el camino. No, pues que la María Magdalena dice que ya no está, que ya resucitó, pero en sí, ellos iban repitiendo lo que habían escuchado. Y por supuesto sí le han de haber creído a estas mujeres. Pero como ellos no lo habían vivido, pues no era lo mismo. Entonces, estos discípulos de Emaús, ellos eran testigos, habían vivido la muerte de Jesús. Pero eran reporteros, fíjense, eran lo que tan fuerte, ¿no? Eran reporteros de su resurrección. O sea que iban repitiendo, era repetir lo que habían escuchado acerca de la resurrección de Jesús. Pero no lo podían transmitir porque no lo habían vivido. ¿Cuándo fue cuando ellos lo vivieron? Cuando se les aparece Jesús. Por eso yo los invito a leer el capítulo completo. Cuando se les aparece Jesús y se quedan a cenar con ellos, y en el momento que Jesús bendice los alimentos, ellos se dan cuenta porque ven las señas de los clavos en sus manos. Entonces ahí en ese momento ellos viven, ellos ya tienen la experiencia, ellos ya sienten, y es cuando se regresan, ¿no? Lean el capítulo, está muy motivador. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál de esas dos actitudes tenemos nosotros? ¿O cuál de esas dos actitudes nosotros vamos a buscar? ¿Vamos a querer ser nada más reporteros de lo que otros ya nos dieron? ¿Van a querer ustedes repetir lo que yo les estoy enseñando aquí cuando el Espíritu Santo a ustedes les puede dar algo más grande?
¿Vamos a ser reporteros? ¿O queremos ser testigos, hermanos? Queremos ser testigos de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado cuando nosotros prediquemos. Son dos preguntas muy fuertes. Son dos preguntas muy fuertes que deben de quedar por ahí en su pensamiento. ¿Ser reporteros o ser testigos? Ser testigos. Comunicar lo que vivo, lo que viví, lo que el Espíritu Santo me está dando a mí, no lo que le dio al hermano, no lo que escuché por allá, sino lo que a mí me está dando, porque a mí me ha escogido para esto. Y eso es grande, hermanos. Por eso no nos debemos de conformar con ser nada más reporteros. Por eso nosotros como predicadores debemos de hablar con Dios. Primero, hablar con Dios que hablar de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios a Juan Bautista nos los deja muy claro aquí. Esta es una enseñanza muy grande. Juan Bautista proclamaba la voz de uno que clama en el desierto, o sea que se refería a él, la voz de uno que clama en el desierto. Juan Bautista nunca afirmó que él fuera la palabra. Cuando nosotros escuchamos en la palabra de Dios que Juan dice, la voz de uno que clama en el desierto, se está refiriendo a él. No, él no está diciendo que él fuera la palabra. Él era la voz. Entonces, una de las cosas que debe de estar bien clara para nosotros es que Jesús es la palabra. Nosotros somos el vínculo que transmite la palabra, como Juan Bautista. Nosotros nunca nos vamos a atribuir nada de lo que le pertenece a Jesús. Nosotros vamos a hacer el vínculo como lo fue Juan Bautista. Porque lo que da vida no es el tono que nosotros usemos o las cambios, inflexiones, dice aquí, que modulemos con nuestra voz. Porque nosotros sabemos que solo la palabra produce vida. No somos nosotros. No es mi forma de hablar. No es mi tono de voz. No es la elocuencia como Apolo, ¿no? Que tenía esa gran elocuencia para hablar y todos lo escuchaban y todos. No, nosotros nada más somos el vínculo que va a llevar esa palabra que produce vida. Entonces, una vez que entendamos esto, debemos entender también que aunque nosotros nomás seamos el vínculo, al mismo tiempo esa palabra que es Jesús necesita esa expresión de parte de nosotros, esa expresión sensible. Y ahí es donde está nuestro trabajo. Así como sin la palabra la voz resulta estéril, la palabra sin voz permanece muda. Pero otra vez vamos a ir para atrás, pero debe de ser en el sentido como nos lo ponen aquí de Juan Bautista. Nosotros nada más vamos a hacer el vínculo. Jesús es la palabra y es la palabra Jesús la que se debe de escuchar,
la que debe de estar por arriba de nosotros. Así, de esta manera se necesita una voz, la voz del predicador, que sea la expresión exterior del poder de la palabra. Pero sin olvidarnos de la primera parte de Juan Bautista. Entonces nuestro papel es ese, ser solamente instrumentos, esos instrumentos necesarios, porque debemos de saber que Dios, nos dice 1 Corintios 1:21, Dios quiso salvar a la humanidad mediante la predicación, mediante la palabra, y para eso necesita esas voces, necesita nosotros como instrumentos, porque la fe entra por la escucha de la palabra, nos dice Romanos 10:17. Entonces, como es necesaria esa voz, sin olvidarnos que somos instrumentos, es necesario capacitar esa voz, entrenarla, ponerla al servicio del Señor, para que sea ese vínculo, para que sea ese instrumento fiel a la palabra, como lo era Juan Bautista. Y entre más capacitado esté el instrumento, o sea, nuestra voz, mejor puede servir en los planes de Dios, para ser fieles y servir al plan de salvación. Porque nos dice que Dios quiso salvar a la humanidad mediante la predicación. Entonces, necesitamos esa capacitación de nuestra voz. Y el ejemplo que nos da aquí dice que si un cirujano no puede hacer su trabajo, si en vez de bisturí tiene una hacha o un serrucho, ¿no? O sea que nosotros no podemos usar otro instrumento, pues es en nuestra voz, pero la voz del uno que proclama en el desierto, no como que yo soy la palabra, no, porque la palabra es Jesús. El puntito número 4 dice, Jesús, el primero y más grande predicador. Aquí este punto se nos da para que nosotros tomemos ese ejemplo, para que busquemos imitarlo, para que siempre tengamos presente quién es el predicador de predicadores. Y nosotros así podamos irnos moldeando a él. Él es el predicador modelo, porque él es el evangelizador y al mismo tiempo él es el evangelio. Muchas veces lo hemos escuchado así. Y para darnos una idea, nos enseña aquí cómo los evangelistas, los 4 evangelistas, cómo lo miran, o cómo lo miraron a él, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Marcos. Marcos lo miró a Jesús como un evangelizador que muestra el poder de Dios en la cruz, unido a su comunidad, con sus discípulos. Y en el Evangelio de Marcos, él evangeliza más con milagros y prodigios que con palabras y discursos. Entonces, de esta manera es como lo mira Marcos. Mateo, en cambio, lo mira como el maestro que enseña con la fuerza de la palabra. Enseña y maravilla a las multitudes, acuérdense todo lo que lo seguían. Lo mira como el evangelizador que resume su enseñanza en 5 discursos y revela el misterio del reino en un conjunto de parábolas. Así es como lo mira a Mateo. Lucas, en cambio, Lucas lo mira como el pobre misericordioso, lo mira lleno del Espíritu Santo,
mira que ora para anunciar la buena nueva a los pobres. Él ora primero, llama a los pecadores mediante su misericordia y sin límites. Entonces, pobre y misericordioso es como lo mira Lucas. A Juan lo mira como la palabra de Dios hecha carne. Es Jesús mismo quien se autopresenta diciendo 7 veces: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces, si se fijan, ven cómo la diferencia cómo lo mira cada evangelista aquí. Lo miran de una manera diferente. Entonces, ahí es donde se nos da la pauta cuando a nosotros nos den esos temas, ¿verdad? Que como dependiendo, más adelante vamos a mirar eso. ¿Cómo es cómo nosotros vamos a organizar? Como lo está mirando Marcos, que lo mira que Jesús evangeliza con poder, como maestro que enseña, como el pobre misericordioso que lo ve Lucas, y Juan, que lo mira como la palabra hecha carne. Entonces son 4 formas diferentes, 4 descripciones diferentes que se nos dan aquí. Porque Jesús es el primero y el más grande predicador que tenemos. Las 2 predicaciones más sublimes de Jesús, y nos da aquí, ¿no? Que fue el Sermón de la Montaña, donde él proclamó la Carta Magna a sus seguidores, mostrando la interiorización de la ley, o sea, entrando en el interior, ¿verdad? La parte interna del ser humano, para poder entender la ley. Este sermón muestra la fotografía de Jesús. Y cuando Jesús nos da las bienaventuranzas, siempre se nos ha enseñado a nosotros que ahí vemos la radiografía, o sea, la parte interna, la parte de adentro, del alma, ¿verdad? La interiorización de la ley. Entonces, en el Sermón de la Montaña es donde Jesús nos enseña a orar, nos enseña a perdonar y a abandonarnos en la providencia de Dios. Y también Jesús insiste en la pureza de intención de todo lo que nosotros hacemos, de todo de la pureza, ¿no? Con qué intención hacemos lo que hacemos nosotros. Ahí es a donde nos lleva con esta predicación, con el Sermón de la Montaña. Y la otra es la cruz, donde encontramos la fuente de sabiduría y del amor de Dios más grande, ¿verdad? Todos hemos mirado en la cruz, ¿verdad? Que es tanto amó Dios al mundo que hasta su Hijo nos entregó, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar la fuente de sabiduría y el amor más grande que el Señor tuvo para nosotros. Y aquí tenemos en su libro, en la página 11, tenemos un cuentito, ¿verdad? De Santo Tomás de Aquino. Nos dice que un día Santo Tomás de Aquino visitó a San Buenaventura y le dijo: quiero que me hagas el favor, le dijo. Necesito que me enseñes tu biblioteca. Quiero ver libros que tú lees, porque te oigo hablar también, que quiero ver de qué fuente bebes. San Buenaventura
lo llevó a su celda, corrió una cortina y tras ella estaba un reclinatorio frente a la imagen de Jesús crucificado. Mirándolo fijamente a los ojos, le reveló: aquí está la fuente de mi sabiduría. Esta es mi biblioteca, donde aprendo lo que enseño. Entonces Santo Tomás sonrió y le contestó: se parece a la mía. Fíjense, ¿qué nos está diciendo esto? Que es ahí de rodillas, frente al crucifijo, en la contemplación, en la oración, es donde nosotros vamos a encontrar esos mensajes para nuestra predicación. Es la forma, Santo Tomás de Aquino. Les voy a pedir que lo vuelvan a leer en sus casas ya cuando estén dando una repasadita para que lean. Es una gran enseñanza. ¿Cómo nosotros nos vamos a inspirar en la oración de rodillas? Conociendo ya todo esto que estamos teniendo aquí. Es la cruz donde encontramos la fuente de sabiduría. Nomás de mirarlo y crucificado ahí, pensando en el dolor, en qué tanto amor tenía que se dejó hacer todo eso por nosotros. Y así muchas preguntas pueden salir de ahí, mucha reflexión, ¿verdad? El otro punto, el punto número 5, que es muy importante, es fundamental también, es el Espíritu Santo, que es el protagonista de toda evangelización. Porque todos sabemos que Jesús, antes de enviar a los unos, los llenó del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿verdad? Fue cuando ellos estaban en oración, estaban todos juntos y se abrieron ventanas y llegó el Espíritu Santo. Después de eso salieron todos bien llenos del Espíritu Santo a predicar, ¿no? Esa es la parte de la palabra que nos enseña. Entonces, esto nos dice que sin el Espíritu Santo no hay evangelización. Nos dice que el Espíritu Santo debe de estar en el corazón de cada evangelizador. Debe de estar en el corazón de cada predicador. Clamar al Espíritu Santo. No olvidarnos de eso. Y en la página 12 nos dice, vamos a leer esa parte, en la página 12 dice, la primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. ¿Ok? Esto es en referencia al Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Dice en la página 12, en un laboratorio inglés se logró producir una semilla con el color, el olor y hasta el sabor del trigo. Ni un experto era capaz de distinguirla de otra natural, o sea que la miraban iguales. Sin embargo, la sembraron y no dio fruto. Esto, hermanos, quiere decir que solo Dios da vida a través de nuestra predicación. Solo Dios es el que va a dar, el que tiene esa fuerza, ¿verdad? Por eso aquí, aunque yo plante, aunque Apolo riegue o venga otro y riegue, pero Dios, lo tenemos que tener bien clarito esto, Dios es quien da el crecimiento. Dios es el que da la vida, es el que convierte, es el que hace que el corazón cambie, la conversión, que entre en ese cambio, perdón.
Y tenemos aquí que el Papa Pablo VI afirmó, él dejó dicho que en la evangelización no es posible sin la acción del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que convierte, el que toca los corazones y el que unge la palabra del evangelizador con parecía. Parecía viene siendo como con libertad, con atrevimiento, sin miedo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa libertad, ese atrevimiento de dar la palabra de Dios, de comunicar la palabra de Dios, para que esta palabra sea proclamada con libertad y unción para transformar nuestro mundo. Entonces, esto es como, no somos nosotros, otra vez nos recuerda, no somos nosotros. Yo, junto con los hermanos del equipo, quizás estemos ahorita estamos plantando con ustedes. Alguien más va a venir a regar, a cuidar, enderezar la plantita en ustedes. Pero al final del día nos dice 1 Corintios 3:6, Dios es el que va a dar el crecimiento. Dios es el que va a hacer el cambio en ustedes. Pero mientras tanto, nosotros no debemos de olvidar que es el Espíritu Santo el que va a ungir la palabra que nosotros demos, para darla con libertad, para darla sin atrevidos, ¿no? Que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo. Me gustó mucho esta imagen que dice: lo importante no es lo que hago, sino lo que me mueve, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que nos mueve. Entonces, vamos al punto número 6, dice: pescadores sí, agricultores no. Esto es referente a que hay dos tipos, ¿no? De predicadores, el predicador pescador y el predicador agricultor. Pero vamos a ver por qué agricultores no. Nos dice aquí que Jesús comparó el reino de los cielos con elementos de la agricultura, ¿verdad? La semilla de mostaza, la higuera y así tenemos, ¿no? Entonces, el reino de los cielos lo comparó con la agricultura, o sea, con los agricultores. Pero, ¿por qué Jesús nunca les dijo a estos agricultores que ellos serían labradores? Jesús, en lugar de llamarle a los agricultores, Jesús llamó a pescadores y les dijo que serían pescadores de hombres, aún que haya comparado el reino de los cielos con elementos de la agricultura. Este es el gran misterio, ¿verdad?, de Dios. La razón o el por qué es porque cada uno realiza su trabajo de una manera diferente. Y Jesús lo que necesita son predicadores con carácter de pescador y no la de un labrador. Y aquí vemos el por qué. Dice que el labrador, el agricultor, su vereda está, su caminito de ir y venir a la siembra está trillada. O sea, es el mismo camino, va y viene. Va y viene este caminito, está trillado, está ya pisoteado, ¿verdad? De tanto ir y venir. Y muchas veces ese caminito se lo dejan a los hijos, a los nietos y a los tataranietos, ¿no? Es un camino que va y viene. Su forma de trabajar es rutinario, ir y venir, siempre lo mismo, nada cambia. Es el mismo camino que recorrieron sus antepasados, no hay nada nuevo. Entonces, esa es la característica del agricultor, ¿verdad? El pescador
Aquí damos la del pescador. El pescador no tiene caminos. Pues si ustedes ven el mar, pues no hay caminos, no se pueden marcar veredas, ni calles, ni nada. Entonces no tenemos caminos. Las olas no son las mismas. El viento pues viene de cualquier rumbo, sopla distinto. Entonces el pescador tiene que inventar un camino nuevo cada vez que sale al mar a pescar. Tiene que preguntar, ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde? ¿Dónde van a estar los peces de hoy? Voy a tirar mis redes a la derecha, las voy a tirar a la izquierda, para enfrente. Son preguntas según la enseñanza, ¿verdad? Que se hace el pescador para marcarnos la diferencia entre el pescador y el agricultor. El pescador repite cada día con el salmista, o sea, hace oración. Dice, muéstrame, Señor, muéstrame tus caminos. Haz que tu senda pueda encontrar. O sea, la oración se encomienda a él. Entonces, de esta manera el pescador depende de la oración. Depende de la comunión que tenga con Dios. Y depende también de su creatividad, ¿verdad? De para dónde voy, qué rumbo voy a tomar este día. ¿Dónde están los peces? ¿Por qué? Porque sabe que el camino no está hecho. Sabe que el camino no está trillado, no está pisado como el del agricultor. Y cada día, cada mañana es un desafío continuo y es un desafío diferente. El predicador como el pescador deben de preguntar a Jesús el camino que van a recorrer. El predicador como el pescador debe de depender todos los días de Dios y no de un camino que ya está hecho. Ahí vamos viendo ya las diferencias. El predicador no debe de convertir su labor apostólica, o sea, su trabajo, en una vereda trillada, en algo que ya está hecho, que ya muchos fueron y vinieron. El predicador no debe de predicar lo mismo de siempre. No debe de buscar la novedad, de preguntarle a Dios a dónde voy, a dónde están los peces. ¿Por dónde, Señor? ¿Qué es la novedad? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo nuevo? El predicador no debe de anquilosar la palabra de Dios, o sea, no la debe de limitar, no la debe de anquilosar, viene siendo como, por ejemplo, una persona que tiene artritis y que ya se están doblando sus dedos, sus huesos, las coyunturas, todo eso. Está detenido, está como aprisionado y no se puede mover con facilidad. Entonces así aquí el predicador no debe de comprimir la palabra de Dios, no la debe de detener, debe de saber usarla, buscar en la oración el mensaje nuevo. No porque oí que allá dieron este mensaje con esta misma cita bíblica, pues yo también voy a copiarlo y lo voy a dar. No, porque Dios también tiene mensajes para nosotros. Es a nosotros al que se nos está dando ese llamado. El predicador campesino
O sea, el que siembra, ¿verdad? El agricultor esquematiza al espíritu. Lo pone en un sistema, o sea, como en un orden, en una gráfica, como en un programa. De que primero esto, luego esto, y ahí va subiendo, ¿verdad? Son como un orden, no sé cómo explicar esta parte. Lo hace un esquema, y con ese esquema usa para todo, para todas las predicaciones que va a dar. No cambia. Todo, es lo mismo todo el tiempo. Y el ejemplo que nos da aquí, que es como el aire acondicionado, ¿verdad? Donde uno lo regula de acuerdo a la comodidad del momento. Entonces, esquematiza el espíritu y lo acomodo, lo bajo, lo subo, lo muevo, lo guardo, ¿verdad? De acuerdo a mi comodidad, a lo que es más fácil para mí. Eso es lo que hace el predicador campesino. También la predicación es un proceso, o sea, lo mismo, proceso, como hacer carne con chile, es lo mismo, el proceso. No hay sorpresa, no deja, no invita, no clama al Espíritu Santo por esas sorpresas. Otra característica del predicador campesino es que cosecha la semilla de la palabra. O sea, él agarra y va almacenando, la va guardando. Mucho conocimiento, sí, pero la almacena. Y al hacer esto, estamos cerrando la novedad del Espíritu Santo. Entonces, el predicador debe de abrirse al Espíritu Santo para llegar a los confines de la tierra, nos decía el tema lema, ¿verdad? Para llegar a la radio, a la televisión, al cine, al teatro, a las plazas. ¿Y por qué no? Hasta de puerta en puerta. No sabemos, hermanos. No sabemos hasta dónde nosotros, una vez que demos ese paso a la predicación, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Eso solamente Dios es el que sabe. Pero nosotros debemos estar abiertos al Espíritu Santo. Es como conmigo ahorita, ¿no? Y estoy segura que con mis hermanos del equipo también. Si alguien viene y les invita a dar una charla en la radio o en la televisión, estoy segura que decimos que sí. ¿Por qué? Porque estamos abiertos, queremos, deseamos estar abiertos al Espíritu. También el predicador debe de dejar esos caminitos ya recorridos de los predicadores campesinos. Los debemos dejar, usar la creatividad, lo novedoso, clamar al Espíritu Santo, hasta nosotros poder decir o poder sentirnos que el celo de la casa del Señor nos consume, nos llena de gozo, nos mueve, nos motiva. Entonces, el predicador cada mañana, como el pescador, debe de ir buscando nuevos horizontes, nuevos caminos. Dejar de ser repetitivos y dejar de copiar, dejar de hacer lo que los demás ya hicieron. Somos llamados, hermanos, somos llamados a ser pescadores y no labradores rutinarios con los caminos trillados. Somos llamados a no almacenar la cosecha,
a darle libertad, a expresarla, a compartirla. Somos llamados a vender siempre ese pescado fresco que el pescador trae, ¿verdad? Es una comparación. A no repetir lo mismo, a no aprenderse las cosas de memoria, a no leer lo que ya se predicó. Somos llamados, hermanos, a preguntarnos cada día, cada vez que se nos esté llamando para la predicación, a preguntarnos cómo yo voy a decir esto de una manera que motive, de una manera que convierta, dependiendo del tema que les dan, de una manera novedosa, de una manera que se me crea. Y eso, hermanos, como lo dije al principio, en la práctica ustedes se van a dar cuenta que no pueden ustedes predicar si antes no han vivido, si no hay testimonio para dar. Otra de las preguntas es, ¿qué haría yo para llegar más allá de donde he llegado hasta ahora? O sea, ¿qué me falta para ir adelante, para crecer, para dar algo nuevo? Preguntar. ¿Y a qué le van a preguntar? Pues a Dios, el Espíritu Santo. El Señor nos deja saber. El Señor nos hace saber cuando hacemos algo novedoso, algo que va a cambiar, algo que va a dejar en la historia, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, tener mentalidad de pescador nos da formas nuevas, pensar siempre esa mentalidad, no como el agricultor, ¿verdad? Nos va a llevar a esas formas nuevas, esas formas originales para que nosotros podamos comunicarnos con los demás. Y aquí nos comparte la enseñanza que Dios usó medios ingeniosos para atraer a los hombres. O sea, fue muy ingenioso nuestro Dios. Y nos da los ejemplos, ¿no? Nos dice que a los pastores de Belén los llamó por medio de un ángel. Les habló, ¿verdad? A los magos a través de una estrella. Jesús hablaba a la gente por medio de las comparaciones más ordinarias de la vida común. Todos tenemos ya ese conocimiento. Al carcelero de Filipos lo despertó con un terremoto, fíjense, con un terremoto. Y ahí tenemos las citas bíblicas para que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y confirmar esto que tenemos aquí. Entonces son formas de cómo el Señor nos va a hablar y cómo nosotros vamos a tener esa humildad y escuchar ese mensaje de una forma novedosa, para que nosotros lo podamos dar así de una forma novedosa y de una forma fresca, ¿verdad? El puntito 7, y creo que ya es uno de los últimos, nos dice Moisés más allá del desierto. Juan Pablo II nos habló de la nueva evangelización. Él nos habló de esta nueva evangelización y no tanto de los contenidos, no tanto de cómo lo voy a hacer, de los métodos. Nos habló más bien de las formas, el ardor para llevar a los hombres a los pies de Jesús, el sentimiento, ¿no? El testimonio, que se nos crea, que crean lo que estamos diciendo, que crean en la palabra de Dios, sin olvidarnos que nosotros somos nada más esos instrumentos, como les decía anteriormente. Entonces, Juan Pablo II nos invita a salir de la costumbre, de la rutina, para que nosotros podamos animarnos, ¿no? A dar ese paso, ir más allá, de ir a la periferia, a las orillas, de caminar un poquito más para encontrar esos métodos que haga accesible, que sea más fácil
a entregar ese mensaje, que se haga más accesible la entrega y el recibimiento de ese mensaje. A veces para nosotros es doloroso aceptar, pero lo tradicional se ha envejecido y el vino nuevo necesita odres nuevos. Esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos años de predicadores y se nos hace muy duro a reconocer que ya el camino está muy trillado y empezamos a repetir, empezamos a ser como muy egoístas, de no dejar entrar lo nuevo, las ideas, de no aclamar al Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que estar bien claro para nosotros. El vino nuevo necesita odres nuevos. Necesitamos predicadores nuevos para continuar esta evangelización. Y el ejemplo que nos da aquí, pues es el de Moisés. Nos dice que la vida de Moisés nos ilumina mucho en este sentido. Y nos cuenta, ¿no? Dice, Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, las montañas de Dios. Éxodo 3, 1, 2. Entonces, ¿cómo nos ilumina a nosotros este texto? Pues aquí lo tenemos. Cuando uno sale de la rutina, como salió a Moisés, que todo el tiempo era lo mismo, el mismo pedazo, el mismo círculo, pero esta vez él se arriesgó, ¿verdad?, de llevar a sus ovejas más allá del desierto. Entonces, ahí él rompe la rutina. Él rompe la rutina. Al romper esta rutina de ir más allá del desierto, Moisés encontró la zarza ardiente que nos consume. O sea, la motivación, las ganas, el deseo, ¿verdad?, de hacerlo de una forma diferente, de una forma novedosa. Al cruzar más allá del desierto, rompiendo esta rutina, Moisés conoció un Dios que él no conocía. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Al atrevernos a dar ese paso de más allá, entonces vamos a conocer a ese Dios que todavía no conocemos, a ese Dios que todavía nosotros no descubrimos. Vamos a conocer un Dios nuevo. Vamos a descubrir que ese Dios nuevo nos escucha, que escucha el clamor de sus hijos, de su pueblo. Pero mientras nosotros estemos tercos en esa misma rutina, en no dejar entrar a los odres nuevos para el vino nuevo que viene, de no aceptar que nuestro camino está ya muy trillado, pues ahí nos vamos a quedar. Entonces, aunque nos duela aceptar, vamos a nosotros a empezar a tomar este ejemplo de Moisés, ¿verdad? De atrevernos, de ir más allá, de romper la rutina, de dejar entrar lo nuevo, ¿verdad? Para que el evangelio llegue de una manera novedosa, de una manera fresca. Novedad de Dios se descubre cuando vamos más allá, cuando llevamos a las ovejas más allá de lo que la razón nos dice, cuando nos atrevemos a hacer algo que nunca nos hemos atrevido, ¿verdad? Cuando rompemos ese esquema, esa rutina, esa gráfica, entonces, pues es lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando rompemos y nos vamos más allá de los programas lógicos, de lo que de cómo tenemos que llevar todo. Entonces hay que tener ese ejemplo muy presente de Moisés, que se atrevió
Hay que decir, hay que ir un poquito más allá, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué dice. Por ejemplo, un ejemplo muy palpante. Yo tenía pues cierto temor de preguntarle a Padre Malú que si hacíamos este taller. Y la pensé como, no sé, como unos días. Y luego dije, bueno, pues, si no le pregunto nunca voy a saber. Y le pregunté y supe y aquí estamos, ¿no? Gloria a Dios. Entonces es atreverse a ir más allá, romper la rutina, a quitarnos el miedo. Entonces todo esto, hermanos, nos enseña que el celo por el evangelio nos tiene que impulsar, nos tiene que motivar a buscar esas nuevas formas, ¿verdad? De comunicación para que nosotros podamos hacer llegar ese mensaje, para cumplir esa gran comisión de llevar la buena nueva a toda la creación, a donde nosotros se nos ha llamado, a donde a nosotros en su momento se nos va a decir, aquí es el momento, aquí lo tienes, este es el mensaje. Y para reflexionar un poquito en esto, pues nos vamos a llevar estas preguntas. ¿Por qué el evangelio no ha llegado hasta los confines de la tierra? ¿Por qué no todos en el mundo somos católicos, cristianos católicos? ¿Por qué nuestros sermones no convencen, ni convierten, ni pasa nada, no pasa nada? Estamos repite y repite y repite y ahí están los hermanos que se duermen y no pasa nada. Yo sí me lo pregunto. ¿Por qué nuestras enseñanzas no pasa nada? ¿No será que hemos perdido la fuerza, la motivación, las ganas, el celo por el evangelio? ¿No los habrá tornado intrascendentes la rutina? O sea, no nos insensibles. La rutina nos tiene bien agarrados. Son preguntas que nosotros sabemos cuando nos sentimos de esta manera y nosotros debemos de ser muy honestos y contestarnos esas preguntas. Nosotros como predicadores necesitamos humildad para morir a las formas antiguas, para dejar esos caminos trillados y que nos animemos a explorar esas rutas nuevas, a dar de ir a más allá. Necesitamos astucia, pasión por el evangelio, celo por el evangelio, gozo. Necesitamos como predicadores también encontrar recursos originales para que la semilla dé más fruto y un fruto bueno. Eso es lo que necesitamos como predicadores. Y debemos de tener todos estos puntos en nuestra mente. Ya para terminar, nos dice aquí que este manual, esta formación va a ser nuestro Aquila y Priscila, el que nos va a llamar acá Papartito y nos va a enseñar, nos van a exponer, nos va a decir cómo, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, esta formación nos va a ayudar a anunciar las maravillas del Señor y también ser testigos de su muerte y resurrección, como los discípulos de Emaús, ¿verdad? Ya no vamos a repetir, sino que vamos a dar testimonio de lo que ha pasado aquí, lo que el Señor ha cambiado en mí, lo que la palabra de Dios me dice a mí, lo que Dios me dice a mí en la oración, en la contemplación, lo que el Espíritu Santo me da cuando yo lo aclamo. Entonces, como predicadores, debemos de recordar que predicador
es el que sabe escuchar la palabra de Dios. Primero va a escuchar y luego va a transmitir. Primero va a hablar con Dios y luego va a ir a hablar de Dios. El predicador debe lo descubre todas las formas en que Dios se manifiesta en la vida y en la historia. Descubre el mensaje. También nuestra actitud para reproducir la imagen de Jesús, así como lo miraron los evangelistas, es la de un pescador abierto a las sorpresas del Espíritu Santo. Y por nada nosotros vamos a tener la actitud del campesino, que siempre recorre el mismo camino, repite y repite, y no hay nada nuevo, nada cambia ahí. Como predicadores vamos a buscar la motivación de Moisés, ¿verdad? De dar el maná de la palabra al pueblo que peregrina rumbo a la tierra prometida, de ir más allá para descubrir ese Dios nuevo que todavía nosotros no descubrimos. Y recordar siempre que un buen predicador no es necesariamente el que habla bien, el que habla con elocuencia, el que conoce las escrituras, el que tiene el don de la oratoria, sino que un predicador, hermanos, es el que produce frutos y buenos frutos. No nada más un fruto, buenos frutos. Debemos de también, vimos que el predicar no es cuestión de técnicas o retórica. Más bien es una buena comunicación. La verdadera sabiduría viene del Espíritu y se obtiene de rodillas ante la majestad de Dios. Ahí, en la contemplación, ¿verdad? En esa oración, en ese diálogo. Se obtiene también sentado a los pies del único Maestro que tiene las palabras de vida eterna, que es Jesús. No olvidarnos de esos principios. La tarea principal de un predicador es hacer presente a Jesús, no solamente hablar de él, hacerlo presente en los oyentes, que sea Jesús el que esté ahí, no que se estén fijando en nosotros. Lo más importante de la samaritana, no fue cuando anunció a Jesús, sino cuando lo hizo llegar a su pueblo, para que él mismo manifestase su gloria. La meta de un evangelizador es recibir el elogio que los samaritanos hicieron a esta mujer. Y el elogio fue: ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que esto es verdaderamente el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, recuerden que la palabra de Dios nos dice que Jesús llegó al pozo, hizo una plática con la samaritana y luego la mandó para el pueblo y le descubrió los maridos, y entonces ella ya con testimonio fue y le habló al pueblo de Jesús. No le llevó a Jesús en presencia, sino que les habló de Jesús. Y ellos conocieron a Jesús a través de cómo esta mujer les habló de él.
Entonces, ahí está el elogio. Y es lo que nosotros vamos a esperar. Ya no creemos porque tú me estás predicando o porque tú lo dijiste así. No. Sino porque nosotros mismos, a través de ti, hemos oído y sabemos que este es el verdadero Salvador del mundo. Lean el capítulo completo, ahí está. Juan 4:42, un poquito versículos para arriba y otros para abajo. Entonces, así el predicador de esta manera, cuando presenta a Jesús palabra y lo creen, es como se convierte en evangelizador. Y ya para terminar, en la página 19 les voy a leer un pedacito de un cuentito aquí. Dice, en el siglo XIX existía un famoso orador en Notre Dame de París. Los sabios y letrados de la Universidad de Sorbona se daban cita en la catedral francesa para escuchar la elocuencia de Lacordaire. Bueno, no lo puedo pronunciar, Lacordaire. Un día el elocuente orador dejó su púlpito en la catedral para ir al pueblo de Ars y escuchar la predicación de un sencillo cura llamado Juan María Vianney, que no tenía títulos ni sabiduría. El pequeño templo estaba lleno. Al abandonar aquel recinto, el acompañante de Lacordaire le dijo, maestro, en Notre Dame la gente se sube hasta las columnas para escucharte. Pero el sabio predicador dominico añadió, sí, pero aquí, después de la predicación, la gente se baja de las columnas para reconciliarse con Dios. Esto referente a este punto, a lo último, ¿verdad? Que nosotros debemos de llevar a Jesús al oyente, ¿verdad? Aquí en el cuentito pues flamante orador, pues a él subían a las columnas allá a elogiarlo y todo eso, ¿verdad? Que es lo que humildemente este sacerdote le dice, el cura de Ars, y a lo cual él le contesta el orador, sí, pero aquí después de la predicación se bajan a reconciliarse con Dios, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en todo momento nosotros vamos a presentar a Jesús, y es a Él al que deben de reconocer, es a Él al que deben de abrazar los oyentes, ¿no? Y nosotros nos vamos a quedar con este elogio de la samaritana. No creemos en tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces, mis hermanos, yo con esto termino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tenemos